¿Qué tienen en común el zoroastrismo y el cristianismo? ¿Quién fue Zoroastro? El zoroastrismo, fundado hace más de 3000 años, fue la primera religión monoteísta registrada en la historia de la humanidad. Se habla de la dualidad del bien y el mal, igual que en la Biblia. Se habla de que si te portas bien, te vas al cielo, y si te portas mal, te vas al infierno, igual que en la Biblia. En los últimos días habrá una batalla entre el bien y el mal, donde resucitarán los muertos igual que en la Biblia. Habla del nacimiento de un Salvador nacido de una virgen, igual que en la Biblia. El zoroastrismo como religión aún existe. En julio de 2022, 1.200 asistentes de 16 países celebraron en Nueva York el Congreso Mundial Zoroastriano. Representaban a no más de 125.000 seguidores del zoroastrismo en todo el mundo. Un número desalentadoramente pequeño, nada que ver con las multitudes que reunía no hace mucho el Papa Juan Pablo II en una sola ciudad o que se concentran a menudo en la Plaza de San Pedro de Roma, ni con los ríos humanos de fieles del Islam que acuden en peregrinación a la Meca. La religión zoroastrista es enormemente masiva, ejerciendo una gran influencia tanto en las tradiciones religiosas como en la cultura en general del mundo occidental. ¿Dónde, cuándo y cómo surgió el zoroastrismo? ¿Quién fue su inspirador? ¿Cómo influyó en el judaísmo, el cristianismo y el islam? ¿Qué tiene que ver el zoroastrismo con la filosofía de Nietzsche y su libro Así habló Zaratustra, los automóviles Mazda, Star Wars, Freddie Mercury y Juego de Tronos? Descubre las respuestas en este video sobre la fascinante religión del zoroastrismo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En el zoroastrismo, el Mesías nació de una virgen. Si bien el zoroastrismo es anterior al cristianismo posiblemente en más de 1000 años, ambas religiones presentan algunas llamativas similitudes. Más que similitudes, los estudiosos llaman influencias a estas coincidencias. Es decir, el zoroastrismo influyó en la formación del cristianismo de varias maneras, siendo las más visibles las dualidades bien-mal, Dios-demonio y cielo-infierno. Otro interesante parecido entre el cristianismo y el zoroastrismo son los personajes de Jesús y Swastyant. En el zoroastrismo, Swastyant es un personaje nacido de una virgen que trae al frasco Hereti, es decir, la salvación del mundo y la renovación. En lengua avéstica, Sauyant significa el que trae beneficios y es utilizado como nombre común. En el cristianismo, Jesús nace de María la Virgen a través de la Inmaculada Concepción, y su rol es parecido al de Swastyant en el zoroastrismo, aunque antes debe morir. Sauyant pudo haber sido un término aplicado originalmente al mismo Zoroastro, según se desprende del yasna, la colección de himnos y el principal acto litúrgico del zoroastrismo. Uno de los yast o himnos señala que, como salvador del mundo, Sauyant hará un mundo inmortal y perfecto en el que desaparecerán el mal y el drug, expresión que identifica la falsedad y el caos. Muchas creencias del cristianismo, judaísmo e islam vienen del zoroastrismo. Un breve vistazo al zoroastrismo sugiere que muchos de los ideales, creencias y rasgos culturales asentados en Occidente tienen raíces iraníes, lo que no deja de ser irónico, ya que Irán es actualmente un estado teocrático, en las antípodas del modo de vida occidental. La idea de un Dios único, que dio lugar a la primera fe monoteísta registrada de la humanidad, no fue el único principio que Zoroastro legó a las llamadas tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam. Del zoroastrismo proceden también las nociones del cielo y el infierno, el día del juicio final y los ángeles y demonios como entidades sobrenaturales. La idea de Satán es esencialmente zoroástrica, y de hecho, toda la fe del zoroastrismo se basa en la lucha de las fuerzas del bien y de la luz contra las satánicas fuerzas del mal y la oscuridad. Si bien el hombre debe elegir a qué lado pertenece, el zoroastrismo enseña que, en última instancia, Dios prevalecerá. Incluso aquellos condenados al infierno disfrutarán de las bendiciones del paraíso, palabra de origen persa. ¿Qué es el zoroastrismo? El zoroastrismo es una religión fundada en las enseñanzas del profeta y reformador persa, Zoroastro,
también conocido como Zaratustra. El zoroastrismo deriva del mazdeísmo, y a menudo es llamada así una tradición religiosa anterior que tiene como divinidad a Ahura Mazda. Ahura Mazda fue considerado por Zoroastro como el único creador de todo y es reconocido como la entidad suprema y absoluta del zoroastrismo. El zoroastrismo se basa en una cosmología dualista entre el bien y el mal, en el marco de una metafísica monoteísta y una teología que predice la conquista final del mal por el bien. Exalta a Ahura Mazda, cuyo nombre significa Señor de la Sabiduría, como una deidad increada, sabia y benévola, y como un ser supremo. El contrario de Ahura Mazda es Angra Mainyu, espíritu maligno y destructivo. Esta concepción dual entre el bien y el mal emparenta al judaísmo y el cristianismo con el zoroastrismo. El zoroastrismo influyó en la filosofía de Friedrich Nietzsche y, más recientemente, ha estado presente en fenómenos culturales audiovisuales de masas, como Guerra de las Galaxias y Juego de Tronos. El zoroastrismo fue la primera religión monoteísta, más antigua que el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aunque la fecha de nacimiento de Zoroastro no está precisada, existe cierto acuerdo sobre que fundó el zoroastrismo hace más de 3000 años, es decir, más de 1000 años antes de Cristo, lo que la hace evidentemente una religión mucho más antigua que el cristianismo y el islam. La fundación del judaísmo suele fecharse en torno al siglo V a.C., por lo que también sería posterior al zoroastrismo. Por lo tanto, el primer ser supremo de una religión monoteísta fue Ahura Mazda. La fe de Zoroastro llegó a ser dominante en Persia antes de que los árabes conquistaran la región en el siglo VII, durante la expansión del Islam, momento en el que Ahura Mazda fue reemplazado por Alá como Dios único. Temerosos de las persecuciones, muchos zoroastrianos huyeron hacia varios destinos en el oeste de la India, en particular Mumbai y Gujarat. La población zoroastriana de la India, conocida como Parsis, es mayor a la de cualquier otro país. Para los zoroastrianos, que abandonaron Irán y se establecieron en India y eventualmente en otros países, sus comunidades se hicieron célebres por sus empresarios y filántropos. Los zoroastrianos actúan bajo el principio de que la fe fomenta la riqueza, a condición de que ésta sea utilizada para ayudar a los demás. ¿Cómo las ideas del zoroastrismo llegaron a los antiguos judíos? ¿Cómo llegaron las ideas zoroástricas a las religiones abrámicas y a otros lugares? Según los entendidos, muchos de estos conceptos fueron introducidos en la comunidad judía de Babilonia, después de que el emperador persa Ciro II el Grande arrebató la gran ciudad de Mesopotamia al imperio neobabilónico en el año 539 a.C. Las ideas zoroástricas empezaron a infiltrarse lentamente en el pensamiento dominante de los judíos, tras ser liberados por Ciro el Grande de su cautiverio en Babilonia. En ese tiempo surgió entre los judíos la figura demoníaca de Belzebub, o Belcebú, como producto de la impregnación con la religión zoroástrica. Después de la conquista persa de Grecia durante el apogeo del imperio aqueménida, el pensamiento griego tomó un nuevo rumbo. Hasta ese momento de la historia, los griegos habían creído que los humanos tenían poca capacidad de acción y que su destino estaba casi totalmente en manos de un panteón de dioses responsables de todos los órdenes de la vida, seres superiores a menudo fantasiosos y caprichosos. Después de conocer la religión zoroástrica y el pensamiento iraní, los filósofos griegos empezaron a sentirse más dueños de sí mismos y de su destino, y a entender que muchas decisiones no tenían que esperar por el dictamen de una deidad, sino que estaban en sus propias manos. ¿Quién fue Ciro II el Grande? Ciro el Grande fue el fundador de la dinastía aqueménida, persa, en torno al año 559 a.C. Nacido en la ciudad persa de Anshan, cerca del año 600 a.C., como hijo del rey Cambises I y de Argenis, hija del monarca medo Astiages, quedó legitimado para aspirar a gobernar Persia y Media. En el año 559 a.C., Ciro reemplazó a su padre en el trono de Anshan y conquistó Media, deponiendo a su abuelo Astiages. Después conquistó Lidia, en Anatolia, y el 12 de octubre del año 539 a.C., su ejército entró sin oposición en Babilonia, capital del reino neobabilónico, y él llegó pocos días después. Seguidamente, Ciro amplió su imperio incorporando un vasto espacio de Asia Central, con territorios de los actuales Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Afganistán. La provincia de Siria Judea, que formaba parte del imperio neobabilónico, fue sometida sin violencia por los persas. Ciro, que se distinguió por su tolerancia religiosa, liberó a los judíos cautivos en Babilonia,
permitiéndoles retornar a Jerusalén, donde los ayudó a construir el segundo templo con fondos del tesoro imperial. Ciro II el Grande murió hacia el año 530 a.C., en combate contra los masagetas liderados por la reina Tomiris. La resurrección en el zoroastrismo. La palabra resurrección deriva de la voz latina resurgo, que significa levantarse, alzarse, resurgir o renacer, y hace referencia al acto de resucitar, es decir, alcanzar de nuevo la vida después de que ha terminado. Representa la antigua creencia de que se puede recobrar la vida después de la muerte, como un símbolo de trascendencia. Si bien el judaísmo y el islam admiten la existencia de la resurrección, para el cristianismo constituye la misma esencia de la fe. La primera epístola de los Corintios del apóstol Pablo lo expresa así: «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe». Sin embargo, este concepto tan capital para el cristianismo no es originario de la fe fundada por Jesús de Nazaret. Quizá más de 1000 años antes de que se desarrollara la pasión de Cristo en el cercano Oriente, en Persia, el zoroastrismo ya había desarrollado las nociones religiosas del juicio final y de la resurrección de los muertos. De acuerdo con ambas religiones, cada ser humano que alguna vez albergó el mundo revivirá para ser juzgado por Dios, y el Salvador, para el zoroastrismo, Suashyant, y para el cristianismo, Jesús. La religión del zoroastrismo inició en el 2000 a.C., en la región indo-iraní. Se cree que las raíces del zoroastrismo se encuentran en un sistema religioso prehistórico indo-iraní común, que se remonta a principios del segundo milenio antes de Cristo. Respecto al profeta Zoroastro, aunque algunas fuentes lo ubican cuando muy tarde en el siglo VI a.C., una corriente de historiadores modernos piensa que fue un reformador mucho más antiguo, quizás de la mitad del segundo milenio antes de Cristo, que transformó el sistema religioso politeísta iraní en otro monoteísta. La tradición zoroástrica nombra a Arjanem Bahag como el hogar de Zoroastro y el lugar de nacimiento de la religión. No existe consenso sobre la localización de Arjanem Bahag, pero los eruditos modernos han considerado como candidata a la región de Quawarems o Chorasmia, actualmente compartida por Uzbekistán y Turkmenistán. El zoroastrismo se estableció firmemente como religión varios siglos después, durante el período avéstico, posiblemente durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo. Aunque no existe consenso sobre la cronología del período avéstico, la falta de cualquier influencia persa y meda, discernible en el Avesta, hace probable el anterior marco temporal. En ese momento la comunidad zoroástrica estaba concentrada en el este del Gran Irán. Origen del zoroastrismo. El zoroastrismo se inició como un monoteísmo ético, como un único dios que inducía a hacer lo correcto. Ahura Mazda, creador y sustentador del mundo, tenía como principal oponente a Angra Mainyu, un espíritu maligno que luchó contra el Ser Supremo hasta que finalmente fue derribado. Los ángeles eran vistos como la personificación de los atributos de Ahura Mazda. Según la tradición zoroastrista, el primer converso al zoroastrismo fue el rey persa Vishtaspa. Esto explicaría por qué el movimiento religioso de Zoroastro se extendió tan rápidamente, ya que el monarca recién convertido pudo hacer el zoroastrismo la religión oficial del reino, con todas las ventajas que ello implicaba. La religión además tenía todos los atributos para enganchar a la mayor parte de la población, ya que postulaba ideas atractivas y beneficiosas sobre la justicia social. El zoroastrismo floreció tras la muerte de su fundador, hasta la conquista de Persia por Alejandro Magno, en el siglo IV a.C. Los europeos mezclaron sus ideas con las persas, y el zoroastrismo decayó durante varias décadas después de la conquista macedonia, pero revivió durante los 7 siglos siguientes, hasta la conquista musulmana. ¿Quién fue Zoroastro o Zaratustra? Se afirma que Zoroastro, también llamado Zaratustra, fue un profeta iraní que fundó el zoroastrismo, un movimiento religioso monoteísta con el que desafió la tradición religiosa del antiguo Irán, inaugurando un proceso que desembocaría en el establecimiento de una nueva religión. Zoroastro fundó la primera religión monoteísta documentada del mundo, impactando decisivamente en la filosofía de la antigua Grecia a través de filósofos como Platón y Pitágoras, así como en la formación de las 3 grandes religiones abrámicas. A Zoroastro se le atribuye la autoría de los Gathas y probablemente del Yasna Aptagaiti. Los Gathas son 17 himnos en dialecto avéstico, repartidos en 238 estrofas, que forman el núcleo del pensamiento y de la liturgia zoroástrica. El Yasna Aptagaiti es otra colección de 7 himnos, también incorporados a la filosofía y al ceremonial de la religión,
cuya composición, al menos de los más antiguos, es atribuida a discípulos directos de Zoroastro, ya sea en vida del profeta o poco después de su muerte. Sin embargo, autores como Johanna Narten proponen que los himnos del Yasna Abtangaiti también fueron compuestos por Zoroastro, aunque esta teoría no ha reunido un consenso significativo en el seno de la comunidad académica. ¿En qué año nació y vivió Zoroastro? Poco se sabe sobre Zoroastro. La mayor parte de su vida se conoce solo a partir de los escasos textos indicados y según los estándares historiográficos modernos. Ninguna evidencia puede ubicarlo en un periodo preciso. La mayor parte de la historización que rodea su figura pertenece a la tendencia anterior al siglo X de la Era Común, que asumía leyendas y mitos como hechos históricos. En consecuencia, existe poco consenso académico sobre cuándo y dónde nació Zaratustra. Basándose en evidencias socioculturales y lingüísticas, algunos estudiosos proponen una datación durante el segundo milenio antes de Cristo en un lugar incierto. Otros eruditos posponen su nacimiento hacia los siglos 7 y 6 antes de Cristo, haciéndolos casi contemporáneo con los notables reyes persas de la dinastía aqueménida Ciro II el Grande y Darío el Grande. Los textos del zoroastrismo no proporcionan información directa sobre el nacimiento de Zoroastro. Algunos especialistas fundamentan su reconstrucción cronológica en la lengua proto-indo-iraní y la religión proto-indo-iraní, mientras que otros utilizan evidencias internas. Si bien muchos estudiosos consideran actualmente que una fecha de nacimiento del profeta en torno al año 1000 a.C. es la más probable, otros todavía creen posible un rango de fechas entre los años 1500 y 500 a.C. ¿En qué lugar vivió Zoroastro? Las imprecisiones en la vida de Zoroastro sobre el tiempo se extienden al lugar. Se ha sugerido vagamente que el profeta nació en el noreste o en el noroeste de Persia, aunque el dialecto de los gatas es diferente al de esas regiones. Se ha especulado que pudo haber nacido en una de esas regiones, viviendo después en otra. Los Yazd 9 y 17 citan el río Ditya en Aryanem, Bayag, como el hogar del profeta y el escenario de su primera aparición. Aryanem Bayag es vagamente señalada como la primera de las 16 tierras perfectas creadas por los iraníes por Ahura Mazda. Sin embargo, el Avesta, la colección principal de los textos religiosos del zoroastrismo, no menciona a los aqueménidas, ni a ninguna tribu iraní occidental como los persas, los medos e incluso los partos. Esta ausencia de información se presenta tanto en la parte más antigua del Avesta como en la más reciente. Un himno señala que el jefe supremo del sacerdocio zoroástrico residía en Raja, un lugar incierto en la región histórica de Badakhshan, en Asia Central. En los textos persas medios de la tradición zoroástrica, de los siglos 9 al 12, este Raja aparece ubicado en el oeste de Irán. ¿Cómo fue la vida de Zoroastro? Zoroastro está registrado tradicionalmente como hijo de Pour-Rosaspa, de la familia Spitamans, y de Dukdou, mientras que su bisabuelo fue Haikataspa. Todos los nombres encajan con la tradición nómada, y el de su padre significa poseedor de caballos grises, mientras que el de su madre equivale a lechera. La tradición cuenta que el profeta tenía 4 hermanos, 2 mayores y 2 menores, cuyos supuestos nombres fueron consignados en una obra más tardía. Se hizo sacerdote probablemente a los 15 años, y según los gatas, fue educado por varios maestros y adquirió experiencia en un viaje a los 20 años. A los 30 años experimentó la primera revelación sobre Ahura Mazda en un festival de primavera. Después recibió más revelaciones y tuvo una visión de los 7 Amesha Spenta, las entidades divinas que emanan de Ahura Mazda. A los 42 años recibió el patrocinio de un gobernante llamado Vishtaspa, uno de los primeros seguidores del zoroastrismo. Según la tradición, después de la conversión de Vishtaspa, logró implantar una comunidad de fieles y se casó 3 veces. Se dice que tuvo 3 hijos y 3 hijas con sus 2 primeras esposas y que murió a los 77 años y 40 días. El zoroastrismo es mencionado en el libro Las Historias de Heródoto. El zoroastrismo entró en la historia registrada a mediados del siglo V a.C. La obra Las Historias, terminada por el historiador griego Heródoto cerca del año 440 a.C., contiene una descripción de la sociedad iraní, incluyendo los que podrían ser rasgos reconocibles de Zoroastro y el zoroastrismo. El libro de Heródoto es la principal fuente de información histórica sobre el periodo temprano de la era aqueménida, en particular de los magos, los sacerdotes del zoroastrismo y de las religiones anteriores de los iraníes occidentales.
Según el cronista griego, los magos eran la sexta tribu de los medos, hasta la incorporación de Media al imperio de Ciro el Grande. En ese tiempo, los pueblos antiguos se referían a todos los iraníes como medos o madas, y el grupo de los magos ejercía un considerable poder e influencia en la corte de los reyes de Media. Darío I y los soberanos aqueménidas posteriores reconocieron su veneración por Ahura Mazda, como quedó atestiguado varias veces en la inscripción de Behistún. Si estos emperadores veneraban a Ahura Mazda, es muy probable que fueran fieles del zoroastrismo. Las conquistas de Alejandro Magno desplazaron al zoroastrismo por creencias helenistas. Según una leyenda zoroástrica, muchas escrituras del zoroastrismo se perdieron cuando el ejército de Alejandro Magno invadió Persépolis, la capital del imperio persa aqueménida, destruyendo la biblioteca. Documentos de la biblioteca del historiador griego Diodorus Siculus, completada hacia el año 60 a.C., parecen confirmar esta leyenda zoroástrica. Según evidencias arqueológicas, las ruinas del palacio del emperador Jerjes muestran huellas de un incendio. Si realmente había una vasta colección de textos religiosos, como sugieren referencias posteriores, es un tema sujeto a la especulación. Aunque el zoroastrismo continuó practicándose después de la caída del imperio aqueménida frente a Alejandro, la conquista macedonia de Persia desplazó en gran medida la religión de Zoroastro por creencias helenísticas. En el reino de Capadocia, en Asia Menor, cuyo territorio había sido una posesión aqueménida, los colonos persas, aislados de sus compatriotas en Irán, continuaron practicando el zoroastrismo de sus antepasados. Refiriéndose a ellos en el siglo I a.C., Estrabón observó que estos encendedores de fuego poseían muchos lugares sagrados de los dioses persas. Estrabón añadió que los lugares eran recintos dignos de mención, y en medio de ellos hay un altar, sobre el cual hay una gran cantidad de cenizas, y donde los magos mantienen el fuego siempre encendido. El imperio sasánida promovió la religión del zoroastrismo. Todavía en tiempos del imperio parto, que se prolongó hasta el año 224 de la era común, la religión dominante en Armenia era una forma de zoroastrismo. Los sasánidas derrotaron a los partos y promovieron agresivamente el zoroastrismo surbánita. Esta religión fue un movimiento fatalista del zoroastrismo, en el que la deidad creadora primordial es Surban, engendrador de los gemelos idénticos y opuestos a Ahura Mazda y Angra Mainyu. Los sasánidas erigieron templos surbanitas en los territorios que conquistaban para expandir la religión. En el transcurso del largo periodo de soberanía ejercido sobre el Cáucaso, los sasánidas promovieron el zoroastrismo con considerable éxito, convirtiéndola en una religión prominente en el área caucásica precristiana, particularmente en el actual Azerbaiyán. Debido a que los sasánidas desconfiaban de los romanos, archirrivales de los persas desde la época parta, rechazaban el cristianismo de Roma y tras el reinado de Constantino el Grande, ocasionalmente persiguieron a los cristianos. Los sasánidas enfrentaron y vencieron a sus súbditos armenios en la batalla de Abarair en el año 451 y rompieron oficialmente con la Iglesia romana. Sin embargo, toleraron y favorecieron el cristianismo de la Iglesia de Oriente, lo que hizo retroceder lentamente al zoroastrismo. ¿Qué fue el Imperio Sasánida? El Imperio Sasánida, también llamado Imperio de los Iranios, fue el último estado iraní antes de la conquista musulmana. Comenzó con la victoria de Ardacher I sobre el último rey parto, Artaban IV, en el año 224, y finalizó en el año 651 tras la derrota de Yazgerd III frente al primer califato islámico. En el apogeo, el Imperio Sasánida llegó a abarcar Irán, Irak, Armenia, Azerbaiyán, Afganistán y partes del este de Turquía y Siria, además de regiones del Cáucaso, Pakistán, Arabia y Asia Central. Durante el reinado de Khosroes II el Victorioso, entre los años 590 y 628, anexionó las actuales Egipto, Líbano, Jordania y Palestina, y ejerció un protectorado sobre Yemen y Omán, casi alcanzando el tamaño del imperio aqueménida. El imperio sasánida, que abarcó el periodo final de la Antigüedad Clásica, ha sido uno de los estados más influyentes en la historia de Irán, y alcanzó algunos de los mayores logros de la cultura persa. Su influencia traspuso sus fronteras, llegando hasta Europa Occidental, India y China, y ejerciendo un impacto decisivo en el arte y la cultura medieval, y fue el último gran estado iraní antes de que Irán adoptara el Islam como religión en todo su territorio. La decadencia del zoroastrismo en la Edad Media. En el siglo VII, en solo 16 años, los musulmanes se apoderaron de la mayor parte del imperio sasánida. Sin embargo, si bien la administración territorial fue de inmediato islamizada
y subsumida en el califato omeya, en principio las presiones sobre la población para que adoptara el Islam fueron leves. Debido a la gran cantidad de zoroastrianos en los territorios conquistados, debían ser tratados como no musulmanes legalmente protegidos. Durante mucho tiempo, el principal trato discriminatorio para los no musulmanes fue el impuesto individual que debían pagar y los ocasionales desprecios por no profesar una religión pura. Bajo el califato abasí, el tercero después de Mahoma, los musulmanes ya eran mayoría y empezaron los maltratos abiertos contra los zoroastrianos y fieles de otras religiones. Aunque los zoroastrianos intentaban continuar con sus antiguas costumbres, la presión social y económica para la conversión al Islam se hizo cada vez mayor y difícil de soportar. La nobleza y los habitantes de las ciudades fueron los primeros en convertirse, pero la penetración islámica en las áreas rurales resultó más lenta. Dante le copió ideas a El libro de Arda-Bíraf para escribir su Divina Comedia. El libro de Arda-Bíraf es un texto religioso del zoroastrismo de la era sasánida, escrito en Pahlaví o persa medio. En unas 8.800 palabras describe un viaje onírico de Bíraf, el justo, o el bendito, un fiel del zoroastrismo. El relato adquirió su forma definitiva entre los siglos IX y X, después de varias enmiendas. Por su devoción, Bíraf es escogido para emprender un viaje al más allá con el propósito de verificar la verdad de la fe zoroástrica, luego de un periodo de confusión en la tierra de Irán, debido a la presencia de religiones extranjeras. Después de consumir vino y un alucinógeno, el alma de Bíraf viaja primero por el mundo de los muertos, donde es guiado por una hermosa mujer llamada Den. Luego el viajero cruza el puente Simbad y es conducido por dos guías por el sendero de las estrellas, el sendero de la luna y el sendero del sol, lugares externos al cielo reservados para los virtuosos que, no obstante, han incumplido los preceptos del zoroastrismo. Finalmente, Bíraf llega al cielo, donde es recibido por Ahura Mazda, quien le sirve de guía y le explica que el zoroastrismo es la única vida recta. Resulta sorprendente el paralelismo del libro de Arda-Bíraf con la Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, por lo menos 4 siglos después de que el relato zoroástrico alcanzara su forma actual. ¿Quién fue Voltaire y qué tan enamorado estaba del zoroastrismo? François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, fue un escritor, historiador y filósofo francés, una de las figuras y pensadores más prominentes de la Ilustración, el periodo que se extendió desde mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, enfatizando el poder de la razón humana y de la ciencia sobre las religiones. Aunque Voltaire era un feroz fustigador de las religiones, especialmente del judaísmo y el islam, fue un enamorado de la cultura iraní y convirtió a un filósofo zoroástrico de la antigua Babilonia en el personaje principal de su novela corta, Zadig, o El libro del destino. El relato es una historia de ficción y Voltaire no intenta ninguna precisión histórica en él. Publicado por primera vez en Ámsterdam en 1748, fue objeto de una imprecisión fraudulenta en Londres. Zadig es una obra de naturaleza filosófica y presenta la vida como algo en manos de un destino más allá del control humano. Voltaire desafía la ortodoxia metafísica y religiosa con su presentación de la revolución moral que tiene lugar en el propio personaje Zadig. El autor fue elogiado particularmente por el uso que hace de la yuxtaposición y la contradicción. ¿Qué pensaba Nietzsche de Zoroastro? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien escribió su obra durante la segunda mitad del siglo XIX, es uno de los pensadores más influyentes del mundo contemporáneo y de la cultura occidental. Su obra maestra, Así habló Zaratustra, una novela filosófica publicada en 1883, pone en el centro de atención las reflexiones de un profeta, al que llama Zaratustra, inspirado en Zoroastro. A través de diálogos con otros personajes, el profeta Zaratustra desarrolla su pensamiento, expresando la filosofía de Nietzsche. La obra de Nietzsche inspiró en 1896 el poema sinfónico Así habló Zaratustra, del compositor y director alemán Richard Strauss. La música de Star Wars está basada en la orquestación de Strauss y otros afamados músicos. ¿Qué relación hay entre los automóviles Mazda, Game of Thrones, Star Wars y el zoroastrismo? En 1929, el japonés Yujiro Matsuda andaba buscando una nueva denominación, más comercial, para su fábrica de vehículos de 2 ruedas fundada en 1920, con la que pensaba lanzar su primer modelo de 3 ruedas. Optó por Mazda, inspirándose en el ser supremo del zoroastrismo, por su asociación con la luz, la sabiduría y la armonía. El japonés aprovechó también la casualidad de que Mazda se pronuncia de forma muy parecida a su apellido, Matsuda.
La religión, incluido el zoroastrismo, es un tema recurrente en la serie de novelas de fantasía Canción de Hielo y Fuego, del escritor George R.R. Martin, adaptada para la televisión como Game of Thrones o Juego de Tronos. También se puede argumentar que las batallas entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad de Star Wars transpiran zoroastrismo por todas partes. Freddie Mercury era de familia creyente en el zoroastrismo. El zoroastrismo no solo ha influido en las religiones, la filosofía y la industria occidental, sino que ha dejado su huella también en la música. Además del personaje sacerdotal Sarastro, la ópera La flauta mágica, compuesta por Mozart, con libreto de Emanuel Schikaneder, está cargada de temas zoroástricos, como la luz contra la oscuridad, las pruebas por el fuego y el agua, y la búsqueda de la bondad y la sabiduría. El desaparecido Farrokh Bulsara, una celebridad con el nombre artístico de Freddie Mercury, se enorgullecía de su herencia persa zoroastriana. El legendario cantante de la banda Queen dijo en una entrevista: «Siempre caminaré como un Popinjah persa, y nadie me detendrá, cariño». La hermana de Mercury, Kashmira Cook, dijo en otra entrevista: «Nosotros como familia estábamos muy orgullosos de ser zoroástricos». El zoroastrismo todavía existe, pero está muriendo. Después de acoger a decenas de millones de personas durante su apogeo, antes de la invasión de Persia por Alejandro Magno, el zoroastrismo está reducido actualmente a no más de 125.000 personas que practican su fe en un puñado de países. Las perspectivas de crecimiento son limitadas, dado que los zoroastrianos no buscan convertir a los no zoroastrianos. Ni siquiera el arquitecto Arsam Sangwadia, indio radicado en Nueva York y copresidente del Congreso Mundial Zoroastriano, celebrado en 2022, es demasiado optimista y se pregunta: ¿deberíamos todos desesperarnos y rendirnos? ¿O tenemos esperanza para el futuro? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre qué tienen en común el zoroastrismo y el cristianismo y quién fue Zoroastro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.